grabando. Ahora sí. Estamos con la tercera clase y a la pregunta, a la respuesta. Estoy en los grupos que voy a compartir mi pantalla. Si hay un retro, pues me avisa. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, dicen. Perfecto. Vemos. Esto que está acá son la lista de ustedes por grupo. Esto que está aquí, los temas, son el nombre de cada libro. Y la única persona que no tenemos idea de su paradero es el hermano Ruelas. No sé quién es. El día sábado voy a conversar con los docentes, seguramente alguien lo debe ubicar. Yo me imagino que es una persona que está recuperando la materia o la está arrastrando. Pero él, hasta el último momento, vamos a ver qué hacemos. Hay otra persona que no me acuerdo el nombre, es Natalio, puede ser, que no está con grupo. Natalio me ha dicho, ¿no, Shirley? Natalio es licenciado. Natalio. Entonces, él no Sí, está, perdón, licenciado, es Natalio. Disculpe, ¿ha hablado? licenciado, hablé esta mañana con él. Ya Ya, ha arreglado todo, pero no lo han puesto todavía en el sistema. Tómelo nomás en cuenta, creo que está en el grupo de Josué Mamani, si no me equivoco, en el último grupo está. Tómelo nomás en cuenta porque ya le están solucionando su problema entre el arquitecto y la licenciada. ya, perfecto. No tengo problema con eso. Ahora voy a irme directamente. Estoy en el grupo de WhatsApp de ustedes. En el grupo de WhatsApp hay esto, que es un drive. ¿Pueden verlo? Lo voy a reenviar de nuevo. Esto yo les aconsejo que hagan lo siguiente. Van a mandarse ustedes a otro grupo de ustedes solos, porque es muy importante ese archivo. No es un archivo, es un enlace. Entonces, en este enlace están todos los libros que les he pasado. Entonces, por ejemplo, voy a estirar esta imagen para que se pueda ver completamente. Pastor Santos, ¿cuál era el libro que le ha tocado? MacArthur, ¿El título? el Evangelio, a ver, el Evangelio según Pablo MacArthur. Ya. Entonces, aquí buscan MacArthur, John, el Evangelio según Pablo. Este es el libro. ¿Ya? Les he dado más libros de los que he pedido, obviamente, ¿no? Pero todos los libros de los 6 grupos están aquí. Entonces, por favor, les pido de que descarguen todos esos archivos. Pueden ver esto, ¿no? Sí, pueden verlo. Entonces, está directamente dentro de la carpeta. Y en esta carpeta está todo. Busquen el título del libro por autor. Está dentro de esta carpeta. Descárguense toda la carpeta. Eso es lo más útil que pueden hacer. Eso es lo más fácil. Y una vez que estén dentro del libro, ya pueden organizarse como grupos, cómo lo van a exponer el libro. Por si acaso, esto es, no, el libro es una referencia. No quiero que se salgan del libro, pero tampoco es necesario que exploten el 100% del libro. Si es que en algún caso alguno de ustedes me dice, toda la exposición la hemos basado en los 2 primeros capítulos del libro, no tengo ningún problema. Si es que alguno de ustedes me dice, nos ha quedado corto el libro y hemos aumentado más cosas, tampoco tengo problema. Hay algunos libros que son más largos que otros y eso lo he diferenciado en función de la cantidad de estudiantes por cada grupo, ¿no? La idea es que sea lo más, entre comillas, ecuánime posible. Pastor Santos. Dicen, acabo yo de ingresar, pero solamente sale como imágenes, no sale el contenido en el caso mío, ¿no? El Evangelio de Pablo de MacArthur. ¿Alguien más ha podido descargarlo? Mercy, no es cuestión de que deben o Solamente, no. Dime, solamente Luis. salen las tapas de los libros, pero nada más. Ahorita estoy, por ejemplo, en la soberanía de Dios
quién tiene el control y nada más, ¿no? Y a pesar de que sí, ha salido, subiéndolo, son 47 páginas mi libro. Sale. Sí, exactamente. Sale el libro. Sale el libro. Ahora, están acostumbrados a ustedes a manejar este tipo de nubes, ¿no? ¿O cómo se mueven con libros? A ver, voy a... Algunos sí, algunos no, yo no mucho. A ver, les explico. Aquí hay un libro que se llama Los 5 puntos del calvinismo. Te paras acá y directamente con este botón lo descargas. Es un tema de descarga, te va a dar la descarga y la descarga es completa. Una vez lo descargas, va a aparecer en tu carpeta de descargados y ahí estoy viendo el libro completo, ¿no? Cada uno pueden hacer eso. A la pregunta que me ha hecho ahorita una persona, yo les aconsejo, y es una cosa que algunas personas son más fanáticas que otras, pero nunca un libro está por demás. Y a veces este tipo de libros, les comento que son cada vez más difíciles de conseguir. Entonces, cualquier libro que llegue a sus manos, el primer deber de ustedes, independientemente si vas a tener el tiempo para leerlo o no, el primer deber nuestro es guardarlo, ¿no? Tienes que guardarlo, es lo más útil, porque no sabes en qué momento se te va a hacer útil. Es posible, porque siempre pasa eso, de que el libro que les ha tocado a lo mejor no era tan interesante, sino más bien la exposición de un grupo de sus compañeros es lo que más te ha llamado la atención. Y es bien posible que eso te haga tal vez leer un libro que originalmente no te había tocado a ti, y eso es completamente normal. Entonces yo les aconsejo de que descarguen todo lo que se pueda. En el anterior módulo yo les he dado una carpeta del mismo tipo, ¿no? Que sigue en línea por si acaso, y el enlace debe estar por ahí. Una carpeta que estaba entera de libros de predicación expositiva. Entonces, todos los libros que llegan a sus manos, hermanitos, descárguenlos. Es una muy buena costumbre el descargar absolutamente todo lo que llega a las manos, ¿no? Ahora sí, ¿alguna otra pregunta respecto a este tema? Licenciado, eso lo tenemos que preparar en una presentación PowerPoint, ¿verdad? Sí, en una presentación PowerPoint. Esto es importante. A mí no me van a entregar la presentación en PowerPoint. Quiero que me la entreguen en formato PDF. ¿Por qué? Porque el formato PDF es más liviano y es más fácil de leer. El ¿De PowerPoint a cuántas veces páginas estamos hablando más o menos? O sea, para de que las nos dé una páginas idea. las páginas que te alcancen, ¿no? A veces yo puedo hablar 2 horas con 10 páginas. Hay otras personas que para 1 hora hacen 50 páginas, ¿no? ¿En qué Eso formato depende de usted. le podemos entregar? En PDF. O sea, tú lo En haces en PDF. PowerPoint y al momento de guardar, lo pones guardar como PDF. Ah, ya. Ya, está bien. Depende del largo que te dé o sea, que te dé el requerimiento, la necesidad. Otra cosa es una cosa que realmente me ha conflictuado en anteriores cursos, es que al momento de exponer por grupo, resulta que cada uno hace su parte, ¿no? Y eso es lo lógico, que cada uno haga su parte, pero a veces no se ponen de acuerdo en el formato en que están haciendo. Por ejemplo, algún hermano a veces le mete su parte pura letra, otro hermano le pone su parte con viñetitas, otro hermano utiliza unos mapas conceptuales, algunos usan dibujitos, etcétera, etcétera, y van haciendo un montón de cosas extrañas que cuando tú ves un trabajo hecho especialmente por 4, 5, 6, hasta 10 personas diferentes, resulta que todas las hojas son un Frankenstein, ¿no? O sea, son pedazos de formatos. Entonces, yo les aconsejo que se pongan de acuerdo en el formato y antes de mandarme, o mejor dicho, antes de exponer, que alguien del grupo se encargue de uniformizar absolutamente todas las hojas, ¿no? Eso es una costumbre muy sana. O sea, que todos los documentos tengan un mismo eje, una misma Licenciado, línea. perdón. Estábamos Dime. haciendo en los anteriores formato APA 7. O sea, sería bueno que nos diga usted, manden todos en el formato APA 7 y todos le vamos a enviar en ese formato, por decirle, ¿no? Para que no. No. El formato APA 7 es un formato que se maneja para documentos de Word. Estos son exposiciones.
Ya, está Entonces bien. no tiene nada que ver el formato APA7. O sea, Ya. lo que yo digo, a ver, voy a presentarles esto. Deme un ratito. Tan, 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 tan. Voy a presentar una ventana, ¿ya? Una ventana completa. ¿Pueden ver mi ventana? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Licenciado, vemos la pantalla. Ya. Esta es una colección de exposiciones que yo hago para trabajar. Entonces voy a abrir cualquiera. Esto es un desarrollo de lectura comprensiva. Es un taller que yo he dado hace un tiempo. Entonces lo que yo hago en particular, la carátula la genero con inteligencia artificial. Estos dibujitos se jalan de inteligencia artificial. Después de eso, todo el resto de la diapositiva generalmente lo manejo plano. ¿Qué significa plano? Con un mismo tipo de letra y los dibujos lo más someros, lo más cortitos posibles. Hay algunas personas que lo que hacen es recortar pedazos de los libros. Y no está mal que hagas eso, pero en realidad, mientras menos texto tenga la diapositiva, es mejor, ¿no? La idea siempre es que sea lo más, ¿qué le dicen? Lo más pulcro posible. Esta diapositiva tiene 43 hojas y yo la acabo en 40 minutos aproximadamente, ¿no? Esto es en formato de exposición. Entonces, acá tengo un montón de diapositivas de cursos que yo doy. Algunas tienen diferentes imágenes, siempre generadas por inteligencia artificial. Y lo que hago para adornar mis propias diapositivas, me baso en un solo dibujo y el resto saco cortes de ese dibujo para las demás hojas. Esta era cortita, ¿no? 14 diapositivas, igual para 40 minutos, 50 minutos. Estos son ejemplos, ¿no? Les puedo mandar esto, no tengo problema. Son ejemplos. Pero lo que sí, cuando haces entre diferentes personas, entre muchas personas, tendemos a colar al final, ¿no? Y cuando colas al final, hay algunos que usan fondo blanco y otros que usan fondo celeste o fondo rosado o lo que sea, pero cuando haces un solo documento, hay que ser sincero, se ve horrible, ¿no? Entonces, yo quisiera que en eso tengan cuidado. No hay una norma para hacer diapositivas, por si acaso, no hay una norma. O sea, cada uno hace lo que ve, ¿no? Lo que le parece más interesante. A ver, les voy a mandar unas 3, 4 diapositivas a ver si pueden verlas, ¿no? Estos son ejemplos, por si acaso. Hermano José Luis, dígame. Tengo una duda, licenciado. Buenas noches, pastores. Diga. Según mi punto de vista, es muy personal. Yo veo que una diapositiva es el resumen de un párrafo. Que yo no puedo colocar, ahí veo párrafos enteros que han escrito en las diapositivas. Lo que debo hacer es encontrar la oración principal del párrafo para hacer una diapositiva. Les estoy hablando que es mi punto de vista, muy personal. Cosa de que a mí me sirva para exponer, porque esto, presentando de esa forma, va a hacer que la mayoría de los estudiantes lo lean, licenciado. Y eso no es propio de una exposición. Eso nomás, licenciado, nada más. ¿Sabe qué es lo que pasa? Estas diapositivas, que es lo que yo les estoy pidiendo, son un solo documento. Yo no les estoy pidiendo un documento de investigación y paralelamente un documento de exposición. Solo un documento para las dos cosas. Para las dos cosas. Si yo les pidiera 2 documentos, digamos, cuando entregas tu tesis, y tu tesis es un libraco así grandote, entonces, obviamente que no tiene sentido que expongas la tesis, expongas el proyecto de grado del mismo documento de Word. No tiene sentido. Tienes que ser más conciso y tienes que hacer lo que usted me dice, poner los puntos más determinantes, ¿no? Pero en el caso de ustedes, todo el resumen del libro, toda la investigación que ustedes hagan, tiene que estar traducido en la diapositiva. Y eso es lo importante.
Se los voy a buscar un enlace de algunas conferencias que yo hago con estas diapositivas. E independientemente de que usted vea que el texto es grande, yo no suelo leerlas, ¿no? No es la idea que se lean diapositivas. Y si usted leyera diapositivas, esto más para terminar este punto, tiene que leerlas tan bien que no parecería que se están leyendo. A ver, hay varios pastores que cuando predican tienen, en vez de bosquejo, tienen todo el sermón transcrito. Y es impresionante, especialmente los pastores más tradicionales, salen al púlpito, se ponen esos sus lentecitos de lectura y se ponen a leer. Y es impresionante porque lo leen de tal manera que uno cierra los ojos, o sea, si no lo ves a la cara, no te das cuenta que está leyendo. Y esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es realmente tener un dominio escénico de tal manera que sea algo tan bien preparado, pero tan bien preparado que tú puedas rendir de alguna manera el examen de tu preparación. O sea, a veces cuando tenemos puntos muy, muy sueltos, también tenemos la mala costumbre, la pésima costumbre, diré, de empezar a improvisar ya pues todo. E improvisar todo, ¿qué significa? Que lamentablemente vamos a terminar aplicando nuestra capacidad de pajpaco, ¿no? Y eso es una cosa, tal vez para llevar un grupo de jóvenes, lo que sea, pero para una presentación a nivel universitaria, y es pues un poquito triste, ¿no? Ahora sí, ¿hay alguna pregunta más sobre este tema, queridos? Antes de empezar directamente con la clase de hoy día. Ya. Entonces, voy a compartir la diapositiva de hoy, que es básicamente la diapositiva que estamos haciendo ya que para toda la semana. Ahora sí. Antes de empezar, ¿quién nos va a guiar en oración para iniciar el día o para iniciar la noche? ¿Quién es el voluntario para orar, queridos? Amén. Víctor, diga. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este día y esta nueva oportunidad que tú concedes, Señor, a tu pueblo para que podamos entender y comprender más. Que tu sabiduría deslumbre, Señor, nuestros corazones y haga que nuestra ignorancia desaparezca. Ponemos todo en tus manos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A ver, estoy aquí. Saulo de Tarso. El día de ayer estábamos hablando de los imitadores y les comentaba que siempre es bueno el darnos cuenta a quién estamos imitando. Esto yo no soy iluso. Todos nosotros hemos empezado en el liderazgo tratando de imitar a alguien. Todos imitamos a alguien, directa o indirectamente. Alguien me dijo ayer que realmente eso parece que fuera una falta de personalidad, porque uno a veces está queriendo imitar hasta chistes descontextualizados. Uno a veces quiere imitar a un predicador cuando ni siquiera entiende lo que está predicando la persona imitada, ¿no? Y poco a poco va sacando tu propio estilo. Después de un poco de tiempo, todos tenemos nuestro propio estilo. Saulo de Tarso es el único que se anima en un momento dado a decir algo muy, le llamaremos muy atrevido. Él dice, y es el único que lo dice, esto es algo extremadamente loco, él dice algo así como, sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Es la cosa, a mi criterio, más atrevida que pueda decir alguien. Y Saulo no lo dice con una falsa humildad o algo por el estilo. Lo dice de una forma bien directa, lo dice de una forma en que él nos está revelando un corazón el cual realmente ha aprendido Saulo tantas cosas y él ha sufrido tantas cosas que definitivamente él tiene toda la autoridad para decir, yo he hecho en mi vida todo lo requerido para ser aprobado. Pero al mismo tiempo, Saulo, hay un momento dado, Pablo,
que dice algo definitivamente desgarrador. Esto es una de las frases más desgarradoras que yo he leído del apóstol Pablo. Y Pablo dice algo así como, esto es muy duro, de todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué cosa más fuerte. ¿Por qué? Porque independientemente de todo lo que tú puedes lograr en la vida cristiana, independientemente de todo lo que tú puedas crecer en el Señor, a la hora de la hora, darte cuenta que mientras más aprendes de Él, mientras más creces en Él, lo único que vas llegando a concluir es lo pequeño que tú eres. Y eso realmente asusta. Asusta, ¿por qué? Porque uno se da cuenta tú te das cuenta de tu crecimiento. Yo me doy cuenta que, a diferencia de cómo era yo hace 10 o 20 años, yo no estoy descontento con lo que ahora soy. Entiendo que hace 10, 20 años había leído muchísimo menos. Hace 10, 20 años yo sabía mucho menos de lo que sé ahora. Probablemente era un poco más alocado. Ahora me imagino que soy algo más maduro. Pero evidentemente cuando tú ves al apóstol Pablo y le dices cómo has crecido, y él posiblemente su respuesta te diga, no, en realidad me he dado cuenta de lo pequeño que soy a medida que voy creciendo en mi vida espiritual. Este Saulo, acá, la primera parte de esta parte que nos toca hoy día, nos habla de el perseguidor. Es una persona que tenía una convicción de vida muy clara. Él tenía la misión de capturar a todos los cristianos, a todos los judíos traidores que estaban diseminando esta nueva religión por el mundo. Él estaba convencido de que la misión de vida que él tenía era el resguardo del verdadero judaísmo. Él, como ciudadano romano, tenía posiblemente muchas opciones de vida a seguir. La Biblia no nos marca una biografía de Saulo de Tarso como nosotros hubiéramos querido. No nos habla de quiénes fueron sus padres, no nos habla, hay una controversia muy especial que la voy a tocar muy por arriba. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es si Pablo era casado o no? Hay algunos que dicen que Pablo era completamente soltero, pero no tenía sentido de que Pablo haya sido soltero, porque si hubiera sido soltero, no hubiera podido entrar en la secta farisea y no hubiera podido ser parte del Sanedrín que dio vía libre para el apedreamiento de Esteban. Hay algunas personas que, leyendo entre líneas, dicen lo más probable es que Pablo haya sido viudo. Y que Pablo haya sido viudo, porque en ningún momento se menciona acerca de su esposa, ni hijos, ni mucho menos, pero sí él tenía todo el respeto de una persona que estaba acorde a una persona casada, una persona completamente madura. Esto le daba las credenciales correspondientes para poder desenvolverse en medio, repito, de la secta farisea. Ahora, una vez que se convierte, Pablo toma una decisión, y no es una decisión trivial de convertirse. A ver, hemos conocido muchísimas personas en la iglesia que se convierten. Hay un montón de gente que se convierten. Y lo digo así entre comillas, porque realmente yo he visto unas conversiones bien, a ver si me dejo entender, bien truchas, ¿no? A ver, pastor, ¿cómo vas a hablar de conversiones truchas? Hay conversiones truchas. Hay personas que ellos se convierten y lo único que dicen es, a partir de mañana me voy a empezar a congregar. Pero y te dicen, ¿no? El cigarrillo no lo voy a dejar, lo voy a dejar de a poco, porque no hace nada de malo y se están escondiendo para seguir fumando. Hay otras personas que se convierten, pero sin embargo su modo de vida no lo cambian. Si ellos vivían, digamos, vendiendo alcohol o haciendo cosas así medio ilícitas o medio pecaminosas, ellos no cambian porque dicen todo es un proceso y de a poco. Eso yo le llamo un tipo de conversiones así medio truchas, ¿no? A mi criterio,
el optar por el Señor, uno tiene que seguir este modelo, seguir una persona de que hoy día es el perseguidor y mañana se convierte en un maestro de cristianos, mañana se convierte en un apóstol, en un líder, en un pastor, mañana realmente toma la decisión de que su modo de vida va a ser completamente diferente. Ahora, testimonios, hay muchos, muchos. Y no puedo discutir con el testimonio de cada uno de ustedes. No puedo hacerlo. Hay personas que me dicen, pastor, yo tengo anotada en mi Biblia el día exacto, la fecha y la hora en que me he convertido. Yo sé exactamente y le puedo recitar de memoria el versículo, la prédica o la palabra que ha tocado mi vida y que me ha cambiado completamente. Y realmente eso yo lo respeto hartísimo. Pero también conozco personas que yo les pregunto, ¿cuándo te has convertido? Y las personas me pueden responder, no lo sé, no lo sé. Ahora, yo no te quiero decir a preguntarles a ustedes si saben el día, la hora de su conversión. Y tampoco quisiera hacerles pasar alguna vergüenza a alguien que diga, no tengo idea, francamente nadie me había preguntado eso. Pero les comento, ambas cosas son irrelevantes. Ambas cosas son irrelevantes, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos la vida de los 12 apóstoles, nosotros vemos a muchos de ellos, a la mayoría de ellos, creo que a todos ellos, andaban 3 años con Jesús y varios de ellos durante esos 3 años todavía no se habían convertido. Varios de ellos durante estos 3 años todavía no sabían a ciencia cierta con quién estaban caminando. Cuando este tiempo nosotros en la iglesia estamos estudiando el libro de Marcos de una manera relativamente profunda, pero hay algunas cosas en el libro de Marcos que realmente no cuadran con el resto de los evangelios. Y no es que se contradicen, simplemente no cuadran. A ver, hay un momento en que Jesús les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y sus discípulos, estoy hablando de Marcos, les responden cosas como, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Y le van respondiendo aparentemente cosas que Jesús les había preguntado. Jesús no les pregunta qué soy para ustedes, Jesús les dice, y su forma de preguntar es interesante, ¿qué dice la gente que soy? ¿Qué dicen ellos que soy? Y les responden. Y de pronto Jesús cambia la pregunta y les dice, ¿y ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿quién soy? Si uno revisa esta parte en el griego, va viendo ciertos puntos suspensivos que en el español no se ve. Estos puntos suspensivos sugieren que ha habido unos segundos incómodos de silencio. A ver, hay un momento en que alguien te pregunta algo súper incómodo, algo como, ¿has sido tú? ¿No? Una cosa de esas, y de pronto no le puedes responder como un acto reflejo y te quedas quieto, no salen palabras de tu boca. Ese es el sentir de los discípulos. Y de pronto uno de ellos suelta la lengua y lo dice directamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Listo. Y Pedro, y este era Pedro, y Jesús le responde, qué buena cosa has dicho, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y realmente eso era glorioso, pero les digo que hay algo que para mí no cuadra, y es que cuando yo leo el Evangelio de Juan, nosotros en el Evangelio de Juan, en la primera parte, vemos a los discípulos de Juan el Bautista que están viendo a Jesús y a un Juan el Bautista que les dicen, yo no soy, es Él, a Él sí seguir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Él. Y los discípulos de Juan el Bautista se levantan de la mesa donde estaban, de la piedra donde estaban, del lugar donde estaban aprendiendo de su maestro y persiguen a Jesús. Lo persiguen hasta que lo alcanzan. Y cuando lo alcanzan, Jesús se da la vuelta y les responde de una forma agresiva y les dice, ¿qué quieren? Ellos habían dejado a su maestro y ese es el mejor maestro del mundo, Juan el Bautista. El mejor maestro es aquel que hace
que la transmisión de información, la transmisión de ministración, la transmisión de vida sea más importante incluso que el propio maestro. Eso lo logra Juan el Bautista. Uno de esos discípulos, de esos dos discípulos, era Andrés. Andrés inmediatamente termina de hablar con Jesús e inmediatamente, después de acercarse, sabiendo que Jesús era el Mesías, va a perseguir a su hermano Pedro y le dice, Pedro, le dice, no es Pedro, Simón, Simón, le dice, hemos hallado al Mesías. Y Simón dice, ¿han hallado al Mesías? ¿Dónde está? Y cuando Simón se acerca a Jesús, Jesús lo adopta como discípulo, le pone el nombre de Pedro, etc. Entonces, al final, ¿cuál es la idea? ¿No se lo había revelado carne ni sangre? ¿O se lo había revelado Andrés? Es interesante cuando tú lees cada uno de los evangelios y te das cuenta que la historia de la conversión de cada uno de sus discípulos es completamente diferente. Inclusive la historia de Judas. Judas había tomado una decisión de estar 3 años andando con este maestro. Jesús probablemente para los estándares de Judas lo había decepcionado. Jesús no era el maestro subversivo, el maestro guerrillero que posiblemente un Judas Iscariote estaba esperando. Pero eso no ocasionó necesariamente que Judas lo abandone. Lo que ocasiona es que Judas lo traicione, que es diferente. No hubiera tenido nada de malo, me imagino. Hubiera sido un gran error, pero no algo necesariamente pecaminoso, que Judas diga, esto no es para mí, alce sus cosas igual que el joven rico y se vaya a su casa. Pero Judas fue más loco, más extremo para agarrar y decir, este sujeto lo voy a entregar. Y de paso me ganó algo de dinero. Judas, vemos en los evangelios, que era una persona que los evangelistas ya lo catalogan como ladrón. Cuando vemos a la mujer que llega a la casa a Jesús a lavar sus pies con sus lágrimas, secarla con sus cabellos y ponerle un perfume para ungirlo, vemos un Judas que critica esa acción y vemos a los discípulos, al discípulo que escribe esto, a Marcos, que dice, esto lo hizo, esto lo dijo, no porque quería darle a los pobres el perfume, sino porque quería robárselo, porque la ladró. Vemos a un Saulo de Tarso, a un apóstol Pablo, que era más radical. Era una persona que al momento de convertirse obedece de inmediato al Señor en su llamado. Él no se hace rogar, él no tiene esa conversión, y disculpen por la expresión, no se me ocurre otra, esa conversión trucha. Él tiene una conversión genuina a sabiendas de todo lo que iba a llegar a significar. A veces es fácil, y les digo fácil entre comillas, tomar una decisión cuando no tienes nada que perder. En la iglesia ha venido un hermano que nos ha apoyado desde el inicio de la obra y nos ha dicho que le han dado una beca para irse a estudiar al Seminario Latinoamericano Reformado de Colombia. Y la beca que le han dado es una beca muy corta, muy pequeña. Es una beca de $500 por año y el seminario dura 3 años. Entonces nosotros le dijimos, ¿qué vas a hacer con $500 por año? Eso, haciendo la conversión a bolivianos, no es ni 300 bolivianos al mes y vivir en Colombia. Eso no te va a alcanzar. Entonces le dijimos, te podemos apoyar con los pasajes. Así, anótanos, nosotros te apoyamos con los pasajes y cada cierto tiempo vamos a recolectar una ofrenda de amor para que podamos mandarte a Colombia y apoyarte. Entonces, nosotros, los líderes pastores de la congregación, somos 3 pastores. Realmente ahí yo sentí una sensación extraña.
No era una envidia, ni mucho menos, pero sí era esa cosa que tienes en tu corazón, que todos tenemos, de decir, ¿qué pasaría si yo tuviera la opción de irme a estudiar a Colombia? Si yo tuviera la opción de tomar esos $500 por año y tomar esa beca, que es lo equivalente a irse por la vida sin alforja. O sea, porque la verdad, seremos sinceros, $500 para que te aguante todo un año es una locura. Pero les comento que ninguno de los 3 pastores de la iglesia pudimos llegar a comentar este tema abiertamente, aunque yo sé que todos lo sentimos, porque los 3 tenemos otro tipo de vida. Yo tengo 2 hijos, el otro pastor tiene 3 hijos y el otro pastor también tiene 2 hijos. Entonces tienes hijos, tienes esposa, tienes responsabilidades y eso hace que hay muchas cosas que no puedas lanzarte por la vida como quisieras. Cuando el Señor te llama, a veces es bien prudente el ver lo que tienes que poder perder y si estás dispuesto a poder perderlo, por si acaso. No estoy hablando en este contexto del amor a las riquezas, ni mucho menos. Estoy hablando del momento que Jesús les dice, antes de que se lancen a hacer una torre, verifiquen si tienen todos los recursos para poder terminarla. Caso contrario, mejor no lo hagan. Caso contrario, no vale la pena que lo hagan. Y saben, hermanos, cada uno de nosotros, cuando tomamos una decisión por Cristo, tenemos que ver eso. Independientemente de que nuestra vida es valiosa a la edad que tengamos, nuestra vida es una joya delante del Señor y evidentemente Él nos exige en primer lugar, nos exige renunciar a todo y poner todo en segundo lugar ante Él y su iglesia y su palabra y su presencia como Rey soberano en nuestros corazones, que siempre va a tener el primer lugar, pero de ahí a tomar opción por ministerio, de ir a tomar opción de dejarlo absolutamente todo visiblemente en segundo plano, en ese momento sí hay que tener valor y hay que tener agallas. Pablo tenía mucho que perder, mucho. Pablo era un fariseo de fariseos, que significaba una situación económica y social fuerte, ¿no? Pesada. Él no solo era eso, sino era ciudadano romano y como ciudadano romano también significaba otro tipo de beneficios sociales, económicos y culturales. Pablo de todo lado tenía mucho que perder y Pablo eventualmente lo perdió. Saulo, el perseguidor, Saulo, el convertido. Y ahora vemos, Saulo, el predicador. Empezar a arrancar como predicador significa mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Para empezar, hay varias personas que cuando trabajamos en cursos de predicación en la iglesia, generalmente el problema que tienen es la preparación, pero, o sea, preparación en del sentido de que no saben cómo van a organizar un sermón, no saben cómo van a empezar a hacer un bosquejo, ese tipo de cosas, pero hay otras personas, son la mayoría, que el problema principal que tienen no es la preparación, es el miedo escénico, que literalmente les da terror el pararse ante un grupo humano, tomar un micrófono y predicar. Cuando nosotros vemos a este Saulo de Tarso, vemos que él tiene una carga. Para él, predicar y diseminar la palabra de Dios era su deber. Y Pablo, como una persona completamente ética y como una persona que tenía una identidad en Cristo ya completamente regenerada, Pablo no iba a dejar pasar esto. Pablo tenía la obra de anunciar y anunciar este evangelio. Víctor, ¿tienes alguna pregunta? Sí, licenciado, lo que quería ver era la comparación entre Pablo o Saulo y ahora también Pedro. Como dice la escritura, Pedro era del vulgo, no tenía la preparación como Saulo a los pies de Gamaliel. ¿Será eso lo que le ha valido más a Pablo para poder ser un hombre que nos habría de traer más revelación que lo que Pedro?
ahora también la otra. Pablo estaba acostumbrado, según la historia, a predicar, a enseñar, a disertar, pero Pedro no. Pero dice claramente el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo vino, entonces dice que no lo reconocían a Pedro porque ya se volvió un predicador, un disertador con poder, con autoridad. Esa diferencia. Gracias. A ver, el Señor nunca hace acepción de personas, jamás. Había una época cuando hace unos, ya va a ser 20 años, cuando estaba de moda Carlos Mesa, cuando Carlos Mesa era el presidente, y Carlos Mesa se volvió bien popular en un momento dado, ¿no? Después de que se fue Goni. Y había mucha gente que en la iglesia oraba porque Carlos Mesa se convierta. Y la gente decía, imagínate lo que puede hacer este sujeto predicando la palabra con la retórica que tiene. Retórica es la capacidad de hablar, ¿no? El tipo iba a dar discursos a todo lado. Yo lo he visto dando discursos en la Iglesia Católica, ha dado discursos en la Casa de la Casa, en Eclesía, y todo el mundo decía, wow, qué bonito habla. Pero les cuento una cosa, el Señor, y Pablo lo remarca muy bien en Corintios, dice que lo vil, lo más bajo, lo peor del mundo y lo más débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pablo no tenía necesidad de que el Señor lo avergüence. Él se avergonzaba solito. Él se avergonzaba solito porque en su corazón él decía, todo lo tengo por basura. Y cuando dice todo lo tengo por basura, está hablando de sus propias credenciales. Es interesante que cuando analizamos en el griego las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, hay diferencias desde el punto de vista semántico muy, muy fuertes. Yo no soy experto en griego, pero sí he estudiado un poco. Y realmente todos los capos en griego te dicen que lo más difícil de poder analizar, porque eso ya es un nivel superior al griego koiné, son las cartas de Pedro. Las cartas de Pablo, te dicen, son cartas hechas en un lenguaje, entre comillas, vulgar, en un lenguaje, en un griego de mercado, le dicen los expertos, ¿no? En un griego que puede entender cualquier persona que tenía bases de griego. Sin embargo, las cartas de Pedro están hablando de un nivel de griego arábico. En otras palabras, del griego más fino, del griego específicamente diseñado para los académicos. El nivel que muestra Pedro, no solamente en el aspecto doctrinal, que les comento que no tiene nada que envidiar con el de Pablo, sino en el aspecto escritural, las exégesis de los pedazos de las cartas de primera y segunda de Pedro realmente son bien complicadas de hacer, les diré. Predicar Pedro es algo muchísimo más difícil aún que predicar el libro de Romanos. Ahora, nosotros vemos eso y nosotros solamente podemos rendirnos a decir, el Señor sabe por qué ha hecho las cosas y sabe cuál es el proceso, el trato y cuál es la vida que haya tenido que tener Pedro para llegar a donde llegó. Y también sabe cuál es la vida que haya tenido que tener Pablo, Saulo de Tarso, para llegar a donde llegó. Y para ambos apóstoles, que en ningún caso eran enemigos, ni mucho menos, ni eran opositores, ambos apóstoles haber bendecido en nuestras vidas después de 2000 años de muertos, ¿no? Y realmente es una cosa que nosotros tenemos que aprender a valorar, ¿no? Y sobre todo a valorar desde el punto de vista de señalar también en nuestras vidas en qué fase de ese proceso de madurez, de ese proceso de crecimiento, nosotros podemos llegar a estar. Por eso Pedro en ningún momento yo creo que podría decir, sed imitadores míos, ¿no? Pero Pablo sí se anima a decirlo. Y lo que más hay que imitar de Pablo no es el poder de Dios que emanaba sobre él, que tenía sobre él, que tenía obviamente, tampoco es su retórica, ni mucho menos, es su humildad. La humildad de una persona que lo había dejado todo por Cristo. Y eso es una cosa que realmente no solamente hay que valorar, sino que hay que destacar. Ese es el predicador. Después,
Vemos a Pablo, a Saulo de Tarso, como un perseguido. Cada vez que vemos a un modelo a seguir, es muy fácil el ver el modelo cuando ya está terminado. Pero cuando ves todo el proceso, hermanitos, yo no sé hasta qué punto en nuestro tiempo podamos decir que hemos pasado, hemos vivido persecución. La persecución que realmente ha llegado a tener Pablo era extrema, era radical. A Pablo lo han intentado apedrear, Pablo ha terminado en la cárcel varias veces, Pablo ha terminado naufragando, o sea, realmente es una vida terrible, con enemigos en todos los lados posibles. Había un momento en que lo toman a Pablo y lo latiguean en una plaza. Y después de latiguearlo, alguien se da cuenta que era ciudadano romano y que no tenían en ningún momento derecho de latiguearlo. Realmente ahí la gente que lo estaba latigando, los guardias se asustan y dicen, ¿por qué no nos dijiste que era ciudadano romano? Porque latiguear a un ciudadano romano, castigarlo en una plaza, era algo grave, era un delito para los guardias que lo rodeaban. Pero Pablo no tenía ningún problema de soportar esas aflicciones por Cristo. Para él era algo que sabía que era de testimonio para otras personas. No sé si hay alguien aquí de Cochabamba. ¿Hay alguien de Cochabamba presente? Hay unos 4 o 5 estudiantes de Cochabamba en el curso. Cuando yo vivía en Cochabamba, la primera vez que he vivido en Cochabamba, ya tenía mis 18, 17 años, de unos 3 años ahí, yo ya era convertido. Entonces, conocí a un ministerio que está en Cochabamba que se llamaba Mozogián. No sé si sigue existiendo. Este ministerio es un ministerio que se encarga de trabajar con niños de la calle y trabajar especialmente con mujeres de la calle. Y Mozogián tiene trabajadoras sociales que van a los lenocinios a tratar de hablar y predicar con mujeres que trabajan ahí, ¿no? Que viven ahí. Y una hermana una vez nos contó un testimonio, pero que era tremendamente brutal. Esta hermana fue a predicarles a las damas de ahí y de pronto ella se dio cuenta que ellas no la escuchaban. Y la hermana sí podía ser amigas con ellas, pero ellas no querían saber de Cristo, no querían saber de la Biblia, no querían saber de nada relativos a los aspectos religiosos y mucho menos de un Mesías, ni mucho menos, ¿no? Ella era teóloga, la amiga, ¿no? Era teóloga, era capa. Esta señora nos contó que realmente su ministerio con mujeres de la calle explotó en un momento dado en que ella estaba con las señoras ahí en esa zona roja en Cochabamba y de pronto vino la policía en una redada. Y en la redada a las mujeres de la calle las tratan tremendamente mal la policía, ¿no? La policía las agarra, las toma presas y las hacen pasar por en medio del mercado, en medio de la cancha. Y todas las señoras que venden ahí les empiezan a escupir. Vienen las cholitas, agarran los ganchos y les empiezan a clavar a las prostitutas. Y mi amiga me dice, yo tenía un carnet de ONG. Yo podía haber salido tranquilamente de esa situación, pero no lo he usado. He agarrado el carnet y lo he escondido y he permitido que me traten así, porque yo sabía que en ese momento estaba compartiendo algo con ellas. Me estaba identificando con ellas. Nunca había hecho lo que ellas habían hecho, pero lo estaba sufriendo. Y no era un castigo, era un abuso. A ellas las llevan a todas al mismo tiempo a la celda y en la celda les vuelve a predicar del Señor y todas ellas se convierten. Cuando yo las he conocido eran un grupo de 10 personas, 8 personas más o menos, y todas ya servían como voluntarias en el centro. Ya habían dejado completamente esa vida y no se habían podido olvidar nunca y no se olvidaron nunca del testimonio de esta trabajadora social que realmente hizo como Pablo, asumió ese papel de perseguido, ese papel de una persona que deja no solo todo por Cristo, sino por amor a nosotros,
por amor a nosotros, verdaderamente se atreve a renunciar a sus propios privilegios. ¿Para qué? Para ser una herramienta de bendición por todos nosotros. Pablo, el defensor de la verdad. Muchas de las predicaciones de Pablo se fundaban en enseñanzas que reflejaban su enorme celo por la palabra de Dios. Pablo sabía lo que era verdad y sabía lo que era mentira. Saber la verdad significa, y no voy a hablar de vivir la verdad, ni mucho menos, significa saber exactamente la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira. A ver, muchos de nosotros hemos tenido un desarrollo cristiano dentro de la iglesia que ha tenido diferentes tipos de etapas, pero casi todas las etapas se resumen de la siguiente manera. Tú te conviertes y quieres hacer las cosas bien. Tienes esa chispa que dices, yo quiero servir, yo sí quisiera leer esto en una noche y quisiera realmente cambiar mi vida completamente. Pero de pronto viene el mundo, te empieza a presionar de todo lado y siempre hay un líder, hay un pastor, hay un discipulador, hay una persona un poco más grande que tú que te puede empezar a guiar e inmediatamente le empiezas a preguntar. Y la primera pregunta que todo cristiano recién convertidito te hace como líder es, pastor, ¿esto es bueno o es malo? ¿Esto es bueno o es malo? O sea, ¿hay que hacer o no hay que hacer? Y a veces cuando una persona ya relativamente madura te hace esa pregunta, parecería que se estuviera haciendo la burla, ¿no? Parecería que incluso te quiere poner una trampa. Pero cuando una persona recién convertida te pregunta con toda la inocencia, con toda la ingenuidad del mundo, tú como pastor te das cuenta que está esperando una respuesta. Pastor, ¿esto es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Cuando va pasando el tiempo, resulta que la pregunta cambia y a veces ya no te la hace. O a veces también sí. Es una pregunta que todos nos la hacemos en un momento de nuestra vida cristiana. Y la pregunta ya no es bueno o es malo. La pregunta es, ¿esto me edifica o no me edifica? A ver, al principio estábamos hablando sobre fútbol, ¿no? La Copa América, demás cosas. Un cristiano recién convertidito te preguntaría, pastor, ¿ver fútbol es bueno o es malo? ¿Y qué le vas a decir, no? O sea, no sé si sea bueno o sea malo, pero un cristiano que ya tiene cierta madurez te puede preguntar, pastor, ¿el fútbol me edifica o no me edifica? Y mira que la pregunta ya se ha convertido completamente. Y nadie, absolutamente nadie te puede decir que el fútbol te edifica. El fútbol va a hacer crecer tu vida espiritual, te va a hacer madurar en tu vida cristiana, te va a acercar más al Señor. Y lo que no te edifica, evidentemente te va a hacer daño. Cuando vas madurando más en tu vida cristiana, ya te olvidas de si es bueno o si es malo. Te olvidas de que si te edifica o no te edifica, porque eso es algo que el Espíritu Santo te lo va a estar enseñando en el camino. En cada paso que das, te lo enseña. El tercer tipo de preguntas, y esto es la madurez que realmente como pastores, varios de nosotros ya hemos llegado a palpar, es, ¿esto que voy a hacer es en favor del crecimiento del reino de Dios o no? Repito, esta acción que voy a tomar, esta decisión, este partido de fútbol, este libro, esta película, esta obra de teatro, esta comida, ¿es para el crecimiento del reino de Dios? ¿Es para el crecimiento de la iglesia? ¿Es para la edificación de la gente o no? No sé si me dejo entender. Vas madurando y a medida que vas madurando, empiezas a olvidarte de ti mismo, empiezas a aprender a negarte a ti mismo y empiezas a aprender, como Pablo, a defender la verdad, a ser defensor de la verdad. Este defensor de la verdad, inclusive, yo se los podría relacionar con el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas y con todo el desarrollo que Jesús va haciendo, que está también enfocado
en la madurez que tú vas teniendo como creyente hasta el tope de convertirte en un verdadero discípulo de Cristo. El defensor de la verdad, Pablo, Saulo de Tarso, el buen soldado. Una de las primeras prédicas que yo he escuchado y que también he tenido el honor de predicar es acerca de Efesios capítulo 6, ¿no? Y no hablo de guerra espiritual, estoy hablando de la armadura de Dios. Y si ustedes saben predicar Efesios 6, hay dos formas de predicar Efesios 6, ¿no? Hay pastores que agarran y dicen, esta es mi espada y este es mi escudo y este es mi yelmo y este es mi casco y estas son mis botas. Y yo he visto pastores predicar así disfrazados, ¿no? Y todo basados en eso y está excelente. He visto maestros de escuela dominical que les hacen dibujar eso como viñetitas a los niños. Es excelente. Si quieres ir un poco más profundo, puedes analizar cuál es la coyuntura del ejército romano y de los centuriones romanos, que evidentemente parece que se basaría en eso, Pablo, al escribir cuál es la idea del soldado de Cristo. Pero les comento que si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 6 y ves el capítulo o la parte donde te habla de la armadura de Dios, te vas a llevar una sorpresa, porque ahí en una Biblia que tiene concordancias, en la parte de abajo, en la concordancia de la armadura de Dios, resulta que la armadura de Dios no está basada en el ejército romano, está basada en el libro de Isaías. En el libro de Isaías te habla de las herramientas de la armadura de Dios y te habla exactamente con la misma idea y los mismos conceptos que utiliza Pablo. ¿Saben, hermanos? Pablo era fariseo de fariseos y Pablo sabía como fariseo cuál era su deber. Pablo, si hay una cosa que nunca ha tenido, es mediocridad. Pablo nunca ha sido un cristiano trucho. Nunca ha sido una persona que era como fluctuante, ¿no? Que iba, bajaba, o un cristiano de esos bipolares que hoy día tenemos muchos. Pues Saulo sabía que tenía que luchar la batalla. Y cuando escribe a Timoteo, y eso es lo que está escrito aquí, Saulo no solamente habla de soldados, habla de atletas. Una persona que sabe que a diferencia del soldado, el atleta tiene que ser atleta el 100% del tiempo. El atleta hace una dieta el 100% del tiempo, sea que esté en competencia o no esté en competencia. El 100% de su tiempo dedicado a la misión que tiene. Y la misión evidentemente era ganar, era su propósito. Pablo, el consejero. Hermanos, hay una cosa que no sé si llevan en la universidad una materia de consejería. He entendido que se va a implantar un curso de consejería, creo que como materia inclusive. Víctor, ¿sabes algo de eso? Eso me han comentado en la última reunión. Ya hemos pasado, pastor, hemos pasado una ¿Han materia pasado donde nos han curso enseñado o mucho de materia? eso. Como materia. No como materia, sino como anexo a la misma materia. O sea, en la materia venía un tema que es la consejería. Ya. Esto no es una cosa que yo me quiera meter en conflictos o meterlos en conflictos a ustedes. Pero una cosa es lo que significa consejería desde el punto de vista de la psicología. Y otra cosa es lo que significa consejería desde el punto de vista bíblico. Y cuando hablamos de consejería desde el punto de vista bíblico, lo primero que se tiene que hacer es un proceso de confrontación. Cuando tú das consejería, y hablo a los pastores, a los líderes, cuando hablas de un tema de ministerio de consejería que hay en todas las iglesias, siempre cuando hablas con alguien que te pide consejería, siempre la conversación, los primeros minutos, va a girar en torno a darte una explicación del contexto. Y te va a decir, sabes, pastor, yo he dejado a mi esposa, pero usted no sabe toda la verdad. Ahora, lo que me llama la atención es por qué tiene que haber una verdad detrás de eso. Lo que tú has hecho es lo que tú has hecho y lo que tienes que hacer en este momento es remediarlo en medida de lo posible, ¿no? Quiero que empecemos a tomar decisiones, pero el tipo no quiere escuchar eso.
Él no quiere escuchar nada de eso. Él quiere darte las razones que lo han orillado. Él quiere darte una justificación. Hemos visto hace una semana más o menos el tema del orgullo gay y demás cosas, ¿no? Y en el mundo del orgullo gay hay un día que ellos ya le han llamado el Día del Orgullo Gay. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que haber un día de orgullo, de cualquier cosa? Orgullo, ¿qué es orgullo? Ellos dicen y ellos tienen la idea de que ellos no están avergonzados de lo que son. Muy bien, no te avergüenzas de lo que eres, es tu problema, ¿no? No tengo líos con eso. Pero ellos quieren restregárnoslo en la cara porque ellos quieren creer que lo que están haciendo está bien. Y ellos saben que no está bien, pero ellos quieren vender la idea de que está bien. Es lo mismo que el hermanito que viene y te dice en la iglesia, sabes, pastor, yo tengo este problema, pero lo que quiero no es un consejo, lo que quiero no es que me ayudes a tomar una decisión, quiero que me apoyes. Ahora, ¿cómo yo te puedo apoyar si tú no puedes entender lo que está bien o lo que está mal? Pablo, en ese sentido, Pablo, en ese sentido, basaba su misión, basaba su ministerio de consejería en Cristo. Pablo no tenía pelos en la lengua para confrontar a la gente y a la gente la confrontaba y la confrontaba de una forma muy fuerte. En un momento dado, y eso hemos hablado el otro día, se anima a confrontar al apóstol Pedro y no leemos ni en los Hechos, ni en Gálatas, ni en ninguna parte de la palabra que Pedro se haya podido defender. Ahora, estoy seguro que ustedes saben esto. ¿Cuál era el error de Pedro? El error de Pedro fue no lastimar a los judíos. Él se iba a sentar a una mesa de judíos y de pronto empezaba a dejar de comer cosas como, no sé, carne de cerdo, cosas que no eran tradicionales de los judíos y compartía y practicaba tradiciones judías sentado con ellos. Y les comento una cosa, muchos de nosotros hacemos cosas parecidas porque no queremos lastimar a las personas, no cosas que necesariamente estén mal, sino cosas como ciertas costumbres. A ver, en tu familia, varios de los más jóvenes, o de los mayores, mejor dicho, siempre hay una abuela, una mamá mayor, un adulto mayor en la casa que es archicatólico y no quiere cambiar, ¿no? Y de pronto se te ocurre hacer una actividad en la congregación para Semana Santa. Y la actividad que se te ocurre, todo inocente, o no sé si maquiavélico también, es una parrillada. Y resulta que le invitas a la abuelita a la parrillada, que no es convertida, pero le invitas, ¿no? Y la señora está escandalizada cómo estos cristianos pueden meterse a comer carne en Semana Santa. En Semana Santa no se come carne. Pablo, en un momento dado, les dice a sus discípulos y lo enseña en la palabra y lo enseña específicamente en Corintios acerca de la pregunta si los corintios pueden comer carne sacrificada a los ídolos. En Corinto era una ciudad que tenía un templo gigante dedicado a la diosa Diana, y la diosa Diana, que era una de las tantas diosas que pregonaban la lujuria, las orgías y cosas de carácter sexual, exigía sacrificio de animales, ¿no? Entonces la gente iba con una vaca entera, la degollaba en el templo y dejaba la vaca ahí. Entonces los pobres agarraban todo lo sacrificado a la diosa Diana y se lo llevaban, y eso era completamente normal y lícito. Y los cristianos le dicen a Pablo, Pablo, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos agarrar la comida que están regalando en el templo de Diana? Y Pablo les responde algo fuerte, les dice, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No hay problema. Pueden hacer eso. O sea, puedes comer cualquier cosa, eso no te va a contaminar, no es problema. Pero, les dice Pablo, por amor a los hermanos débiles, a los hermanos recién nacidos, es mejor que te abstengan. No es porque sea malo en sí mismo, sino por un tema de prudencia. Y esto me llama la atención porque Pedro aparentemente estaba haciendo algo así. Estaba tratando de acercarse a los judíos guardando sus tradiciones, pero Pedro en el libro de Gálatas nos cuenta, perdón, Pablo, que lo confronta porque dice, yo confronté a Pedro porque lo que hizo era de condenar.
Irónicamente, Pedro no se defiende y más bien en segunda carta de Pedro, Pedro simplemente habla bien de Pablo y dice las cosas que escribe nuestro amado hermano Pablo, algunas de las cuales son difíciles de entender. Estamos hablando de una persona que va desarrollando ese su ministerio de consejería. Un ministerio de consejería que evidentemente podía venir de un corazón fariseo, pero también de un corazón convertido, que por si acaso no son diferentes corazones. Muchos de nosotros tenemos alguito de fariseos. Yo creo que la mayoría, especialmente los que nos hemos desarrollado en iglesias, los que la mayoría de nuestro ministerio hemos hecho ya con cristianos convertidos y los que por alguna razón, por algún motivo extraño, tenemos cierto nivel de autoridad en nuestras congregaciones. A veces nos olvidamos lo que es trabajar con gente de afuera. A mí me ha tocado trabajar con gente completamente cristiana. Me ha tocado trabajar con gente completamente del mundo. Y también me ha tocado trabajar, y esto es complicado, con gente en colegio cristiano que no necesariamente se comportaban como cristianos. Y uno tiene que acomodarse a todo sin dejar de lado sus principios. Este Pablo era un excelente consejero. Pablo, el cristiano a imitar, y lo leo directamente. El apóstol Pablo, a pesar de la diversidad de sufrimientos y persecuciones, afronta una vida cristiana tal como se refleja en la palabra de Dios. Cabe sumar muchas de las personas que creyeron en sus anuncios y cómo siguen vivas sus hazañas. Muchos de los discípulos padecieron por esta causa en aquel entonces, cuando el cristiano era considerado un peligro para la nación romana. Hoy tenemos más que siempre burlas, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y básicamente la conclusión acá es que Pablo es el único digno de ser imitado. Ahora, la pregunta fuerte es, ¿nosotros somos dignos de imitación? ¿Realmente alguno de nosotros podría decirles a sus discípulos, decir en el púlpito, haz lo que yo haría? Y esto es muy fuerte. La mayor parte de la gente que yo conozco te dice más bien las cosas al revés. Te dicen, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y no te lo dicen directamente, pero dan a entender eso. Yo conozco un montón de pastores que tienen prédicas hermosas y testimonios no tanto. Y hay algunas personas que nos esforzamos por llevar adelante un buen testimonio, pero lamentablemente el Señor no quiere un buen testimonio, quiere un testimonio intachable. Y justamente a veces el Señor nos confronta, nos expone en situaciones donde no podemos escondernos, no podemos escaparnos. Los hermanitos nos rodean, queridos pastores. En todo lado donde parece que nadie te conoce, hay alguien que te está observando. Sentíte observado. Y es alguien que el Señor ha mandado para poder aprender de tu testimonio y también, seremos sinceros, para poder decepcionarse de tu testimonio. El Señor no va a compartir nunca su gloria con nadie. Nunca. Ni aún con este Pablo que era aparentemente digno de imitar. En 2 de Corintios, nosotros vemos a un Pablo que protesta con el Señor porque tiene un aguijón en la carne que le había 3 veces pedido al Señor que se lo quite. Y del Señor solo había obtenido una palabra que decía, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Amén. Muy bien, queridos. Antes de pasar a la etapa de preguntas, vamos a cerrar esta presentación y vamos a cerrar la grabación también. Ahora sí, muy bien. Saludos a los que nos están escuchando por YouTube. En este momento estoy pasando la segunda parte de la clase, así que estoy dejando de grabar.